esos momentos. Doctor, bueno, estamos acá, todos los medios alternativos. Queríamos saber, ¿no? ¿Cuál es el pronunciamiento, ustedes como voceros de Pedro Castillo, ahora que ha entrado otro representante más del Congreso, ¿no? José Gerí? Bueno, buenas noches a todos ustedes, hermanos de la prensa alternativa. A través de sus programas quisiéramos hacer llegar un saludo cordial del compañero presidente Pedro Castillo Terrones. A la pregunta, el pacto criminal y mafioso que interrumpió el mandato popular el 7 de diciembre del 2022 a través de un golpe de Estado de la derecha y del fujimorismo y de la falsa izquierda, es el que ha orquestado nuevamente esta farsa de vacancia, tratando de limpiar su imagen luego de casi 3 años de ilícitos permanentes, luego de 3 años de haber atacado brutalmente a la democracia, al Estado de Derecho y a la voluntad popular en el Perú, tratando ahora no solamente de limpiar la imagen de una casta política que está totalmente desautorizada en todo el país, sino ahora ya consumando el blindaje a la responsable de los crímenes de lesa humanidad contra nuestros hermanos de lucha a partir del 7 de diciembre del 2022, sino que también blindar a toda esta red corrupta de mafiosos que ahora se han hecho cargo del país. La vacancia, entre comillas, que fue orquestada por estos grupos de poder económico cuyos voceros tienen como fachada sus partidos políticos en el Congreso, concluye una etapa de lo que nosotros esperábamos hace mucho tiempo, es decir, la vacancia por el pueblo de la usurpadora Dina Boluarte. Sin embargo, esta vacancia tiene más un sabor a triunfo de la derecha sobre la voluntad popular antes que la escucha de los gobernantes a la voz del pueblo. En ese sentido, queremos nosotros manifestar que no creemos en esta vacancia, no creemos en este proceso que quieren llamarlo gobierno de transición, sino que creemos que esta es una farsa más de la derecha bruta y achorada, que ha puesto en Palacio de Gobierno a un impresentable como José Gerí y que representa la continuidad de la dictadura, representa la continuidad en el blindaje de la corrupción, representa la continuidad en el intento de seguir copando las instituciones del Estado y de garantizar el fraude electoral a favor de la derecha, del fujimorismo y de todas las fuerzas aliadas que están en contra de los intereses de nuestro país. La vacancia para el Perú, en un primer momento, tan ansiada por todos los peruanos, se ha convertido en una jugarreta más de aquellos que están ocupando el poder de manera irregular en el Estado. Sin embargo, estamos también dándonos cuenta cómo la reacción de la mayoría de peruanos no ha desistido en su intento de cerrar todos los espacios de representación política usurpados desde Palacio de Gobierno en el Congreso de la República, pero también en el sistema de justicia que, como sabemos, tiene secuestrado a nuestro presidente hace casi 3 años ya sin ninguna prueba. Por eso es que desde aquí, y en nombre de nuestro compañero presidente Pedro Castillo, hacemos un llamado a todos los peruanos y peruanas a mantenernos firmes en la movilización, en la lucha, pero también en la reflexión unánime respecto a quienes debemos conducir el Estado peruano, y eso está pronto por suceder con la recuperación del gobierno del pueblo, con la reincorporación al espacio político del compañero presidente Pedro Castillo y definitivamente con el retorno a la democracia y al Estado de Derecho. Así es que desde aquí nosotros manifestamos a todo el pueblo peruano que esta vacancia, entre comillas, no es más que la transición entre mafiosos, entre corruptos y entre aquellos que quieren seguir usurpando el poder para saquear nuestras riquezas y beneficiarse solamente las 13 o 14 familias más poderosas del Perú, a quienes sirven de rodillas desde Palacio de Gobierno y desde el Congreso de la República, sin dejar de mencionar a un sistema de justicia que soslaya la violación de los derechos humanos de más de 50 víctimas, pero también que soslaya el abuso de poder cuando se trata de mover sus piezas a favor de sus aliados en el Ministerio Público, en los altos mandos policiales y militares, y todo esto definitivamente avalado por una prensa corrupta, mercenaria, que ensucia el derecho a la información que tenemos todos los peruanos. En ese mismo sentido, doctor. Sí,
Después del golpe de Estado que le dio la derecha al gobierno del pueblo, presidido por el presidente Pedro Castillo Terrones, se abrieron dos caminos. Por un lado, la derecha defendiendo ese gobierno usurpado, reprimiendo al pueblo y defendiendo los intereses económicos de un pequeño sector del país, y por otro lado, el pueblo organizado luchando por la restitución del presidente Pedro Castillo, la restitución del gobierno del pueblo y consecuentemente su libertad. Esa lucha ha continuado de manera heroica por el pueblo peruano, y entonces llegamos ahora a la vacancia de la usurpadora Dina Boluarte, que como títere ha sido desechada tácticamente por quienes le han sostenido desde el Congreso. Ahora sobre todo porque creen que engañando de esta manera al pueblo pueden pretender, entre comillas, legitimar sus candidaturas para las próximas elecciones de abril del próximo año. Entonces, no ha habido en esta vacancia ninguna sucesión constitucional. Me refiero a la vacancia de la usurpadora Dina Boluarte y de la asunción en su reemplazo como continuador de la usurpación del señor Gerí. No ha habido ninguna sucesión constitucional, porque quien sucede bajo ese mecanismo a la usurpadora continúa siendo usurpador también. Entonces, en eso estamos muy claros, y ni siquiera se han permitido buscar, entre comillas, dentro de lo poco que tienen en el Congreso de la República, alguna persona que vaya a, en todo caso, dar la apariencia de neutralidad para que, bueno, se pueda creer, ¿no? O hacer creer, en todo caso, que al Perú le correspondería un gobierno de transición. Entonces, también a partir de esta vacancia de Dina Boluarte y la sucesión de la usurpación, también se abre los dos caminos. Uno, la del pueblo, que es que frente a esto que está haciendo la derecha, lo que corresponde es la restitución del gobierno del pueblo y consecuentemente del presidente Pedro Castillo Terrones. Ha habido incluso una moción de orden del día que 5 congresistas han presentado para que sea tratado ese mismo día, pero no les ha dado la gana, a la mesa directiva no le ha dado la gana de agendarlo, en la cual se ha pedido de que, dado que se vaca una presidenta usurpadora, o sea, usurpadora, se le vaca, entonces lo que corresponde es la restitución del presidente Pedro Castillo vía la derogatoria de aquella resolución ignominiosa, aquella que justamente ha servido para vacarle, sin contar con los votos necesarios, sin el derecho de defensa, ni el respeto al reglamento, mucho menos a la constitución política. No les ha dado la gana de hacerlo. Y entonces, ahora el pueblo sigue luchando, porque entonces el pueblo está muy disconforme, indignado con este señor Gerí. Y entonces se anuncian marchas, movilizaciones para luchar justamente contra esta farsa y también contra este Congreso que debería de ser cerrado, efectivamente, como el presidente Pedro Castillo lo ha dicho. Entonces estamos en ese proceso defendiendo el camino del pueblo, que es la restitución del presidente Pedro Castillo. Eso es lo que corresponde, y eso contrapone al otro camino del engaño, que es pretender engañar al pueblo para hacerle creer de que acá lo que correspondería sería un gobierno de transición, que es el camino de la derecha o de aquellos que, haciéndose pasar como izquierda, en realidad están con la derecha. Para comprender mejor, Marta Moyano tuvo dos posturas, digamos, distintas, vamos a decirlo. Uno en el juicio, seguramente nos podría ayudar a comprender mejor usted, y el otro es en el Congreso de la República para una vacancia contra una autoridad, máxima autoridad, en este caso presidente Pedro Castillo, y también se entiende caso de Dina Boluarte. ¿Cómo explicar esas dos declaraciones de Marta Moyano, que incluso han salido los críticos
cómo es que el Congreso ha actuado y los congresistas contra Pedro Castillo y distinto a Dina Boluarte. Bueno, eso clarifica todo el panorama del que hemos venido nosotros denunciando desde el 7 de diciembre de 2022. La posición del Congreso, en su mayoría parlamentaria, de derecha, fujimorista y de falsa izquierda, no solamente tiene doble discurso, sino que tiene doble moral. Un discurso a favor de la derecha y un discurso en contra del gobierno del pueblo. Una moral, entre comillas, a favor de los que dominan el Congreso de la República y que decidieron destituir al compañero presidente sin cumplir con la Constitución ni con el reglamento del Congreso, y otra a favor de la derecha y sus representantes, en este caso, no solo Marta Moyano, ahí está toda la derecha en pleno, y también la falsa izquierda, ¿no? Que el 7 de diciembre del 2022 le dicen al pueblo que lo que hace el Congreso es correcto, cuando el pueblo y todas las instancias de poder, las instancias constitucionales y legales, decían todo lo contrario. Se vacó a un presidente inconstitucionalmente, se detuvo a un presidente arbitrariamente y se mantiene secuestrado a un presidente por encima del respeto a los derechos humanos, incluso por encima del respeto a su propia persona. Pero cuando se trata de Dina Boluarte, que desde el 7 de diciembre hacia adelante abrió las arcas del Estado para satisfacer los intereses económicos de sus cómplices mafiosos, entonces la Constitución, la ley y sus operadores de la derecha allanan todo el camino para que esta vacancia parezca más un saludo de felicitación a una señora que tiene más de 50 muertos en su espalda y a una señora que está plagada de corrupción por donde lo miremos. Es decir, este doble rasero, este doble discurso, esta doble moral es la característica fundamental de la derecha y sus satélites. En este caso, y lamentablemente, lo que el Perú está viendo en este momento es la concreción del abuso de poder más grande que hemos visto en la historia. Un abuso dirigido a un representante del pueblo que nace de una comunidad campesina, que viene de una trayectoria como maestro, que viene de cargar sobre sus hombros una lucha sindical en función a los intereses de la educación del pueblo, pero que también viene de vencer a todos los obstáculos para hacerse reconocer como presidente de la República y con un programa de cara a los intereses del pueblo. Sin embargo, esta mayoría parlamentaria que, como ya hemos visto, viene gobernando desde la época de la dictadura de Alberto Fujimori, es la que se encargó de, utilizando los medios de comunicación de la prensa concentrada, del Grupo El Comercio y todos los grupos de poder, de satanizar, de estigmatizar, de terruquear, de ningunear, no solamente al presidente elegido por el pueblo, sino también a todo el pueblo que lo respaldaba. Pero en este caso lo que hemos visto con este simulacro de vacancia contra Dina Boluarte es más, como digo, una medalla de mérito a la corrupción, al asesinato de nuestros hermanos y al copamiento indebido del Estado. Pero sobre todo es una medalla colgada en el cuello de la señora Dina Boluarte, que representa al crimen organizado, a la mafia constituida como poder en el propio Estado y que tiene como único propósito impedir que los líderes del pueblo volvamos a constituir un gobierno del pueblo y para el pueblo. Para nadie, yo creo a ningún peruano, ni siquiera a los que están del lado de la derecha, ha convencido esta vacancia, menos a nosotros. Por eso es que el llamado del presidente de la República en su primer pronunciamiento es que solo la movilización del pueblo, solo la lucha del pueblo puede mantener viva la llama para recuperar el gobierno del pueblo y para hacer valer los derechos de los líderes del pueblo a través de organizaciones políticas y sociales genuinamente representando a la mayoría de los peruanos. No podemos permitir de ninguna manera que este doble discurso del fujimorismo, de la derecha, del centro derecha y de esta falsa izquierda termine por engañar y manipular la conciencia de los peruanos y pretender hacer creer que la vacancia es producto de un acto democrático de la derecha, porque la derecha no es democrática. El fujimorismo puede ser todo menos democrático y la falsa izquierda ha demostrado
que el discurso a favor de la democracia lo ha cambiado por intereses económicos, legales y políticos también. Por eso es lo que estamos viendo ahora. El anuncio de esta marcha para el 15 de octubre es un anuncio genuino, natural, que responde a la indignación del pueblo y a la rabia, porque seguimos viendo cómo, por sobre la estafa de este gobierno usurpador, por sobre la corrupción y el genocidio, intentan volvernos a vender gato por liebre, y eso creo que no se puede permitir en un país donde el Estado de Derecho debe ser recuperado por el pueblo. Y definitivamente ese doble rasero que utiliza Marta Moyano y que llevó al presidente a mantenerse secuestrado hasta el día de ahora, ese doble rasero es el que puede, si es que los peruanos permitimos, puede volver a manipular la opinión pública y puede permitir el continuismo de esta lacra política que está instalada ahora en su segunda versión con Gerí, representando a las mafias políticas y empresariales y al crimen organizado, que es finalmente quien gobierna el país en este momento. Doctor, para completar. Sí, bueno, hace meses las encuestadoras han difundido que el peruano común y corriente ha reconocido en casi un 60% que el golpe de Estado lo ha dado la derecha contra el gobierno del presidente Pedro Castillo. Quiere decir entonces que ese 60% hace meses, que a la fecha ya debe haber crecido, estará en un 70, 75, quién sabe, un 80%, está convencido que el presidente Pedro Castillo, de una manera irregular,